Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Directorio sobre la piedad popular y la liturgia, principios y orientaciones. Ciudad del Vaticano 2002. Parte primera, líneas emergentes de la historia, del magisterio, de la teología. Capítulo primero. Liturgia y piedad popular a la luz de la historia. Liturgia y piedad popular en el curso de los siglos. 22. Las relaciones entre liturgia y piedad popular son antiguas. Es necesario, por lo tanto, proceder en primer lugar a un reconocimiento, aunque sea rápido, del modo en que éstas han sido vistas, en el curso de los siglos. Se verán, en no pocos casos, inspiraciones y sugerencias para resolver las cuestiones que se plantean en nuestro tiempo. La antigüedad cristiana. 23. En la época apostólica y postapostólica se encuentra una profunda fusión entre las expresiones cultuales que hoy llamamos, respectivamente, liturgia y piedad popular. Para las más antiguas comunidades cristianas, la única realidad que contaba era Cristo. Cf. Col 2, 16, sus palabras de vida, cf. Y en 6, 63, su mandamiento de amor mutuo, cf. Y en 13, 34, las acciones rituales que él ha mandado realizar en memoria suya, cf. 1 Sioar. 11, 24 a 26. Todo el resto días y meses, estaciones y años, fiestas y novilunios. Alimentos y bebidas. Cf. Gal 4, 10, Col 2, 16 a 19, es secundario. En la primitiva generación cristiana se pueden ya individuar los signos de una piedad personal, proveniente en primer lugar de la tradición judaica, como el seguir las recomendaciones y el ejemplo de Jesús y de San Pablo sobre la oración incesante, cf. LC 18, 1, RM 12, 12, 1 Tes 5, 17, recibiendo o iniciando cada cosa con una acción de gracias, cf. 1 Sioar 10, 31, 1 Tes 2, 13, Col 3, 17. El israelita piadoso comenzaba la jornada alabando y dando gracias a Dios, y proseguía, con este espíritu, en todas las acciones del día, de tal manera, cada momento alegre o triste, daba lugar a una expresión de alabanza, de súplica, de arrepentimiento. Los evangelios y los otros escritos del Nuevo Testamento contienen invocaciones dirigidas a Jesús, repetidas por los fieles casi como jaculatorias, fuera del contexto litúrgico y como signo de devoción cristológica. Hace pensar que fuese común entre los fieles la repetición de expresiones bíblicas como, Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí, LC 18, 38, Señor, si quieres. Puedes sanarme, MT 8, 1, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino, LC 23. 42, Señor mío y Dios mío, y en 20, 28, Señor Jesús, acoge mi espíritu, HCH 7, 59. Sobre el modelo de esta piedad se desarrollarán innumerables oraciones dirigidas a Cristo, de los fieles de todos los tiempos. Desde el siglo II, se observa que formas y expresiones de la piedad popular, sean de origen judaico, sean de matriz greco-romana, o de otras culturas, confluyen espontáneamente en la liturgia. Se ha subrayado, por ejemplo, que en el documento conocido como Traditio Apostólica no son infrecuentes los elementos de raíz popular. Así también, en el culto de los mártires, de notable relevancia en las iglesias locales, se pueden encontrar restos de usos populares relativos al recuerdo de los difuntos. Trazas de piedad popular se notan también en algunas primitivas expresiones de veneración a la Bienaventurada Virgen, entre las que se recuerda la oración Sub tuum praesidium y la iconografía mariana de las catacumbas de Priscila, en Roma. La Iglesia, por lo tanto, aunque rigurosa en cuanto se refiere a las condiciones interiores y a los requisitos ambientales para una digna celebración de los divinos misterios, cf1. Sioar 11, 17 a 32, no duda en incorporar ella misma, en los ritos litúrgicos, formas y expresiones de la piedad individual,
doméstica y comunitaria. En esta época, liturgia y piedad popular no se contraponen ni conceptualmente ni pastoralmente, concurren armónicamente a la celebración del único misterio de Cristo. Unitariamente considerado, y al sostenimiento de la vida sobrenatural y ética de los discípulos del Señor. 24 A partir del siglo IV, también por la nueva situación político-social en que comienza a encontrarse la Iglesia, la cuestión de la relación entre expresiones litúrgicas y expresiones de piedad popular se plantea en términos no sólo de espontánea convergencia sino también de consciente adaptación y enculturación. Las diversas iglesias locales, guiadas por claras intenciones evangelizadoras y pastorales, no desdeñan asumir en la liturgia, debidamente purificadas, formas cultuales solemnes y festivas, provenientes del mundo pagano, capaces de conmover los ánimos y de impresionar la imaginación, hacia las cuales el pueblo se sentía atraído. Tales formas, puestas al servicio del misterio del culto, no aparecían como contrarias ni a la verdad del Evangelio ni a la pureza del genuino culto cristiano. E incluso se revelaba que sólo en el culto dado a Cristo, verdadero Dios y verdadero Salvador, resultaban verdaderas muchas expresiones cultuales que, derivadas del profundo sentido religioso del hombre, eran tributadas a falsos dioses y falsos salvadores. 25 En los siglos IV se hace más notable el sentido de lo sagrado, referido al tiempo y a los lugares. Para el primero, las iglesias locales, además de señalar los datos neotestamentarios relativos al Día del Señor, a las festividades pascuales, a los tiempos de ayuno, cf. MC 2, 18 a 22, establecen días particulares para celebrar algunos misterios salvíficos de Cristo, como la Epifanía, la Navidad, la Ascensión, para honrar la memoria de los mártires en su Dies Natalis, para recordar el tránsito de sus pastores, en el aniversario del Dies Depositionis, para celebrar algunos sacramentos o asumir compromisos de vida solemnes. Mediante la consagración de un lugar, en el que se convoca a la comunidad para celebrar los divinos misterios y la alabanza al Señor. Algunas veces sustraídos al culto pagano o simplemente profano, viene dedicado exclusivamente al culto divino y se convierte, por la misma disposición de los espacios arquitectónicos, en un reflejo del misterio de Cristo y una imagen de la Iglesia celebrante. 26 En esta época, madura el proceso de formación y la diferenciación consiguiente de las diversas familias litúrgicas. Las iglesias metropolitanas más importantes, por motivos de lengua, tradición teológica, sensibilidad espiritual y contexto social, celebran el único culto del Señor según las propias modalidades culturales y populares. Esto conduce progresivamente a la creación de sistemas litúrgicos dotados de un estilo celebrativo particular y un conjunto propio de textos y ritos. No carece de interés el poner de manifiesto que en la formación de los ritos litúrgicos, también en los periodos reconocidos como de su máximo esplendor, los elementos populares no son algo extraño. Por otra parte, los obispos y los sínodos regionales intervienen en la organización del culto estableciendo normas, velando sobre la corrección doctrinal de los textos y sobre su belleza formal, valorando la estructura de los ritos. Estas intervenciones dan lugar a la instauración de un régimen litúrgico con formas fijas, en el cual se reduce la creatividad original, que sin embargo no era arbitrariedad. En esto, algunos expertos encuentran una de las causas de la futura proliferación de textos para la piedad privada y popular. 27 Se suele señalar el pontificado de San Gregorio Magno, 590 a 604, pastor y liturgista insigne, como punto de referencia ejemplar de una relación fecunda entre liturgia y piedad popular. Este pontífice desarrolla una intensa actividad litúrgica, para ofrecer al pueblo romano, mediante la organización de procesiones, estaciones y rogativas, unas estructuras que respondan a la sensibilidad popular, y que al mismo tiempo estén claramente en el ámbito de la celebración de los misterios divinos, da sabias directrices
para que la conversión de los nuevos pueblos al Evangelio no se realice con perjuicio de sus tradiciones culturales, de manera que la misma liturgia se vea enriquecida con nuevas y legítimas expresiones culturales, armoniza las nobles expresiones del genio artístico con las expresiones más humildes de la sensibilidad popular, asegura el sentido unitario del culto cristiano, al cimentarlo sólidamente en la celebración de la Pascua. Aunque los diversos eventos del único misterio salvífico como la Navidad, la Epifanía, la Ascensión, se celebren de manera particular y se desarrollen las memorias de los santos. La Edad Media. 28. En el Oriente cristiano, especialmente en el área bizantina, la Edad Media se presenta como el período de lucha contra la herejía iconoclasta, dividida en dos fases, 725 a 787 y 815 a 843, periodo clave para el desarrollo de la liturgia, de comentarios clásicos sobre la liturgia eucarística y de la iconografía propia de los edificios de culto. En el campo litúrgico se enriquece considerablemente el patrimonio himnográfico y los ritos adquieren su forma definitiva. La liturgia refleja la visión simbólica del universo y la concepción jerárquica y sagrada del mundo. En ella convergen las instancias de la sociedad cristiana, los ideales y las estructuras del monacato, las aspiraciones populares, las intuiciones de los místicos y las reglas de los ascetas. Una vez superada la crisis iconoclasta con el decreto de Sacris Imaginibus del Concilio Ecuménico de Nicea II, 787, victoria consolidada en el triunfo de la ortodoxia, 843. La iconografía se desarrolla, se organiza de manera definitiva y recibe una legitimación doctrinal. El mismo icono, hierático, con gran valor simbólico, es por sí mismo parte de la celebración litúrgica, refleja el misterio celebrado, constituye una forma de presencia permanente de dicho misterio, y lo propone al pueblo fiel. 29. En Occidente, el encuentro del cristianismo con los nuevos pueblos, especialmente celtas, visigodos, anglosajones, franco-germanos, realizado ya en el siglo V, da lugar en la Alta Edad Media a un proceso de formación de nuevas culturas y de nuevas instituciones políticas y civiles. En el amplio marco de tiempo que va desde el siglo VII hasta la mitad del siglo XV se determina y acentúa progresivamente la diferencia entre liturgia y piedad popular, hasta el punto de crearse un dualismo celebrativo, paralelamente a la liturgia, celebrada en lengua latina, se desarrolla una piedad popular comunitaria, que se expresa en lengua vernácula. 30. Entre las causas que en este periodo han determinado dicho dualismo, se pueden indicar la idea de que la liturgia es competencia de los clérigos, mientras que los laicos son espectadores. La clara diferenciación de las funciones en la sociedad cristiana, clérigos, monjes, laicos, da lugar a formas y estilos diferentes de oración. La consideración distinta y particularizada, en el ámbito litúrgico e iconográfico, de los diversos aspectos del único misterio de Cristo, por una parte es una expresión de atento cariño a la vida y la obra del Señor, pero por otra parte no facilita la percepción explícita de la centralidad de la Pascua, y favorece la multiplicación de momentos y formas celebrativas de carácter popular. El conocimiento insuficiente de las Escrituras no solo por los laicos, sino también por parte de muchos clérigos y religiosos, hace difícil acceder a la clave indispensable para comprender la estructura y el lenguaje simbólico de la liturgia. La difusión, por el contrario, de la literatura apócrifa, llena de narraciones de milagros y de episodios anecdóticos, que ejerce un influjo notable sobre la iconografía, y al despertar la imaginación de los fieles, capta su atención. La escasez de predicación de tipo homilético, la práctica desaparición de la mistagogia y la formación catequética insuficiente, por lo cual la celebración litúrgica se mantiene cerrada a la comprensión y a la participación activa de los fieles, los cuales buscan formas y momentos cultuales alternativos. La tendencia al alegorismo, que, al incidir excesivamente en la interpretación de los textos y de los ritos, desvía a los fieles de la comprensión de la verdadera naturaleza de la liturgia.
La recuperación de formas y estructuras expresivas populares, casi como reacción inconsciente ante una liturgia que se ha hecho, por muchos motivos, incomprensible y distante para el pueblo. 31 En la Edad Media surgieron y se desarrollaron muchos movimientos espirituales y asociaciones con diversa configuración jurídica y eclesial, cuya vida y actividades tuvieron un influjo notable en el modo de plantear las relaciones entre liturgia y piedad popular. Así, por ejemplo, las nuevas órdenes religiosas de vida evangélico-apostólica, dedicadas a la predicación, adoptaron formas de celebración más sencillas, en comparación con las monásticas, y más cercanas al pueblo y a sus formas de expresión. Y, por otra parte, favorecieron la aparición de ejercicios de piedad, mediante los cuales expresaban su carisma y lo transmitían a los fieles. Las hermandades religiosas, nacidas con fines cultuales y caritativos, y las corporaciones laicas, constituidas con una finalidad profesional, dan origen a una cierta actividad litúrgica de carácter popular, erigen capillas para sus reuniones de culto, eligen un patrono y celebran su fiesta, no raramente componen, para uso propio, pequeños oficios y otros formularios de oración en los que se manifiesta el influjo de la liturgia y, al mismo tiempo, la presencia de elementos que provienen de la piedad popular. A su vez, las escuelas de espiritualidad, convertidas en punto de referencia importante para la vida eclesial, inspiran planteamientos existenciales y modos de interpretar la vida en Cristo y en el Espíritu Santo, que influyen no poco sobre algunas opciones celebrativas, por ejemplo, los episodios de la Pasión de Cristo, y son el fundamento de muchos ejercicios de piedad. Y además, la sociedad civil, que se configura de manera ideal como una societas cristiana, conforma algunas de sus estructuras según los usos eclesiales, y a veces amolda los ritmos de la vida a los ritmos litúrgicos, por lo cual, por ejemplo, el toque de las campanas por la tarde es al mismo tiempo un aviso a los ciudadanos para que regresen de las labores del campo a la ciudad y una invitación para que saluden a la Virgen. 32 Así pues, a lo largo de toda la Edad Media, progresivamente nacen y se desarrollan muchas expresiones de piedad popular, de las cuales no pocas han llegado a nuestros días. Se organizan representaciones sagradas que tienen por objeto los misterios celebrados durante el año litúrgico, sobre todo los acontecimientos salvíficos de la Navidad de Cristo y de su pasión, muerte y resurrección. Nace la poesía en lengua vernácula que, al emplearse ampliamente en el campo de la piedad popular, favorece la participación de los fieles. Aparecen formas devocionales alternativas o paralelas a algunas expresiones litúrgicas. Así, por ejemplo, la infrecuencia de la comunión eucarística se compensa con formas diversas de adoración al Santísimo Sacramento. En la Baja Edad Media la recitación del rosario tiende a sustituir la del salterio, los ejercicios de piedad realizados el Viernes Santo en honor de la Pasión del Señor sustituyen, para muchos fieles, la acción litúrgica propia de ese día. Se incrementan las formas populares del culto a la Virgen Santísima y a los santos. Peregrinaciones a los santos lugares de Palestina y a las tumbas de los apóstoles y de los mártires, veneración de las reliquias, súplicas litánicas, sufragios por los difuntos. Se desarrollan considerablemente los ritos de bendición en los cuales, junto con elementos de fe cristiana auténtica, aparecen otros que son reflejo de una mentalidad naturalista y de creencias y prácticas populares precristianas. Se constituyen núcleos de tiempos sagrados con un fondo popular que se sitúan al margen del año litúrgico, días de fiestas sacroprofanos, triduos, septenarios, octavarios, novenas, meses dedicados a particulares devociones populares. 33 En la Edad Media, la relación entre liturgia y piedad popular es constante y compleja. En dicha época se puede notar un doble movimiento: la liturgia inspira y fecunda expresiones de la piedad popular, a la inversa, formas de la piedad popular se reciben e integran en la liturgia. Esto sucede, sobre todo, en los ritos de consagración de personas, de colación de ministerios, de dedicación de lugares, de institución de
fiestas y en el variado campo de las bendiciones. Sin embargo, se mantiene el fenómeno de un cierto dualismo entre liturgia y piedad popular. Hacia el final de la Edad Media, ambas pasan por un periodo de crisis. En la liturgia, por la ruptura de la unidad cultural, elementos secundarios adquieren una importancia excesiva en detrimento de los elementos centrales. En la piedad popular, por la falta de una catequesis profunda, las desviaciones y exageraciones amenazan la correcta expresión del culto cristiano. La época moderna. 34. En sus inicios, la época moderna no aparece muy favorable para alcanzar una solución equilibrada en las relaciones entre liturgia y piedad popular. Durante la segunda mitad del siglo XV, la devotio moderna, que contó con insignes maestros de vida espiritual y que alcanzó una notable difusión entre clérigos y laicos cultos, favorece la aparición de ejercicios de piedad con un fondo meditativo y afectivo, cuyo punto de referencia principal es la humanidad de Cristo, los misterios de su infancia, de la vida oculta, de la pasión y muerte. Pero la primacía concedida a la contemplación y la valoración de la subjetividad, unidas a un cierto pragmatismo ascético, que exalta el esfuerzo humano, hacen que la liturgia no aparezca, a los ojos de los hombres y mujeres de gran ascendiente espiritual, como fuente primaria de la vida cristiana. 35. Se considera expresión característica de la devotio moderna, la célebre obra de Imitatione Christi, que ha tenido un influjo extraordinario y beneficioso en muchos discípulos del Señor, deseosos de alcanzar la perfección cristiana. El de Imitatione Christi orienta a los fieles hacia un tipo de piedad más bien individual, en el cual se acentúa la separación del mundo y la invitación a escuchar la voz del Maestro interior. Los aspectos comunitarios y eclesiales de la oración y los elementos de la espiritualidad litúrgica parecen, en cambio, más limitados. En los ambientes en los que se cultiva la devotio moderna, se suelen encontrar con facilidad ejercicios de piedad bellamente compuestos, expresiones cultuales de personas sinceramente devotas, pero no siempre se puede encontrar una valoración plena de la celebración litúrgica. 36. Entre el final del siglo XV y el inicio del siglo XVI, por los descubrimientos geográficos en África, en América, y posteriormente en el Extremo Oriente, se plantea de una manera nueva la cuestión de las relaciones entre liturgia y piedad popular. La labor de evangelización y de catequesis en países lejanos del centro cultural y cultural del rito romano se realiza mediante el anuncio de la palabra y la celebración de los sacramentos, CFR. MT 28,19, pero también mediante ejercicios de piedad propagados por los misioneros. Así pues, los ejercicios de piedad se convierten en un medio para transmitir el mensaje evangélico, y, posteriormente, para conservar la fe cristiana. Debido a las normas que tutelaban la liturgia romana, parece que fue escaso el influjo recíproco entre la liturgia y la cultura autóctona, aunque se dio, en cierta medida, en las reducciones del Paraguay. El encuentro con dicha cultura se producirá con facilidad, en cambio, en el ámbito de la piedad popular. 37. En los comienzos del siglo XVI, entre los hombres más preocupados por una auténtica reforma de la Iglesia, hay que recordar a los monjes camaldulenses Pablo Justiniani y Pedro Querini, autores de un Libellus ad Leonem X, que contenía indicaciones importantes para revitalizar la liturgia y para abrir sus tesoros a todo el pueblo de Dios, formación, sobre todo bíblica, del clero y de los religiosos, el uso de la lengua vernácula en la celebración de los misterios sagrados, la reordenación de los libros litúrgicos, la eliminación de los elementos espurios, tomados de una piedad popular incorrecta, la catequesis, encaminada también a comunicar a los fieles el valor de la liturgia. 38. Poco después de la clausura del Concilio Lateranense v. 16 de marzo de 1517, que emanó algunas disposiciones para educar a los jóvenes en la liturgia, comenzó la crisis. Por el nacimiento del protestantismo, cuyos iniciadores pusieron no pocas objeciones a los puntos esenciales de la doctrina católica sobre los sacramentos y sobre el culto de la Iglesia,
incluida la piedad popular. El Concilio de Trento, 1545 a 1563, convocado para hacer frente a la situación producida en el pueblo de Dios con la propagación del movimiento protestante, tuvo que ocuparse, en sus tres fases, de cuestiones referentes a la liturgia y a la piedad popular, tanto bajo el aspecto doctrinal como cultural. Sin embargo, dado el contexto histórico y la índole dogmática de los temas que debía tratar, afrontó las cuestiones de tipo litúrgico sacramental desde un punto de vista preferentemente doctrinal, lo hizo con un planteamiento de denuncia de los errores y de condena de los abusos, de defensa de la fe y de la tradición litúrgica de la Iglesia, mostrando interés también por los problemas referidos a la formación litúrgica del pueblo, proponiendo mediante el decreto de Reformatione Generali un programa pastoral y encomendando su aplicación a la sede apostólica y a los obispos. 39 Conforme a las disposiciones conciliares, muchas provincias eclesiásticas celebraron sínodos, en los cuales es clara la preocupación por conducir a los fieles a una participación eficaz en las celebraciones de los misterios sagrados. A su vez, los romanos pontífices emprendieron una amplia reforma litúrgica, en un tiempo relativamente breve, del 1568 al 1614, se revisaron el calendario y los libros del rito romano y en el 1588 se creó la Sagrada Congregación de Ritos para la custodia y la recta ordenación de las celebraciones litúrgicas de la Iglesia romana. Como elemento de formación litúrgico-pastoral hay que notar la función del Catechismus ad parochos. 40 de la reforma realizada después del Concilio de Trento se siguieron múltiples beneficios para la liturgia, se recondujeron a la antigua norma de los Santos Padres. Aunque con las limitaciones de los conocimientos científicos de la época, no pocos ritos. Se eliminaron elementos y añadidos extraños a la liturgia, demasiado ligados a la sensibilidad popular, se controló el contenido doctrinal de los textos, de manera que reflejaran la pureza de la fe, se consiguió una notable unidad ritual en el ámbito de la liturgia romana, que adquirió nuevamente dignidad y belleza. Sin embargo, se produjeron también, indirectamente, algunas consecuencias negativas. La liturgia adquirió, al menos en apariencia, una rigidez que derivaba más de la ordenación de las rúbricas que de su misma naturaleza, y en su sujeto agente parecía algo casi exclusivamente jerárquico. Esto reforzó el dualismo que ya existía entre liturgia y piedad popular. 41 La Reforma Católica, en su esfuerzo positivo de renovación doctrinal, moral e institucional de la Iglesia y en su intento de contrarrestar el desarrollo del protestantismo, favoreció en cierto modo la afirmación de la compleja cultura barroca. Esta, a su vez, tuvo un influjo considerable en las expresiones literarias, artísticas y musicales de la piedad católica. En la época postridentina la relación entre liturgia y piedad popular adquiere nuevas connotaciones, la liturgia entra en un periodo de uniformidad sustancial y de un carácter estático persistente. Frente a ella, la piedad popular experimenta un desarrollo extraordinario. Dentro de unos límites, determinados por la necesidad de evitar la aparición de formas exageradas o fantasiosas, la Reforma Católica favoreció la creación y difusión de los ejercicios de piedad, que resultaron un medio importante para la defensa de la fe católica y para alimentar la piedad de los fieles. Se puede citar, por ejemplo, el desarrollo de las cofradías dedicadas a los misterios de la Pasión del Señor, a la Virgen María y a los santos, que tenían como triple finalidad la penitencia, la formación de los laicos y las obras de caridad. Esta piedad popular propició la creación de bellísimas imágenes llenas de sentimiento, cuya contemplación continúa nutriendo la fe y la experiencia religiosa de los fieles. Las misiones populares, surgidas en esta época, contribuyen también a la difusión de los ejercicios de piedad. En ellas, liturgia y piedad popular coexisten, aunque con cierto desequilibrio. Las misiones, de hecho, tienen por objeto conducir a los fieles al sacramento de la penitencia y a recibir la comunión eucarística, pero recurren a los ejercicios de piedad como medio para inducir a la conversión y como momento cultural.
en el que se asegura la participación popular. Los ejercicios de piedad se reunían y ordenaban en manuales de oración que, si tenían la aprobación eclesiástica, constituían auténticos subsidios cultuales, para los diversos momentos del día, del mes, del año y para innumerables circunstancias de la vida. En la época de la Reforma Católica, la relación entre liturgia y piedad popular no se establece solo en términos contrapuestos de carácter estático y desarrollo, sino que se dan situaciones anómalas, los ejercicios piadosos se realizan a veces durante la misma celebración litúrgica, sobreponiéndose a la misma, y en la actividad pastoral, tienen un puesto preferente con relación a la liturgia. Se acentúa así el alejamiento de la Sagrada Escritura y no se advierte suficientemente la centralidad del misterio pascual de Cristo. Fundamento, cauce y culminación de todo el culto cristiano, que tiene su expresión principal en el domingo. 42. Durante la Ilustración se acentúa la separación entre la religión de los doctos, potencialmente cercana a la liturgia, y la religión de los sencillos, cercana por naturaleza a la piedad popular. De hecho, doctos y pueblos se reúnen en las mismas prácticas religiosas. Sin embargo, los doctos apoyan una práctica religiosa iluminada por la inteligencia y el saber, y desprecian la piedad popular que, a sus ojos, se alimenta de la superstición y del fanatismo. Les conduce a la liturgia el sentido aristocrático que caracteriza muchas expresiones de la vida cultural, el carácter enciclopédico que ha tomado el saber, el espíritu crítico y de investigación, que lleva a la publicación de antiguas fuentes litúrgicas, el carácter ascético de algunos movimientos que, influidos también por el jansenismo, piden un retorno a la pureza de la liturgia de la antigüedad. Aunque se resiente del clima cultural. El interés renovado por la liturgia está animado por un interés pastoral por el clero y los laicos, como sucede en Francia a partir del siglo XVII. La Iglesia dirige su atención a la piedad popular en muchos sectores de su actividad pastoral. De hecho, se intensifica la acción apostólica que procura, en una cierta medida, la mutua integración de liturgia y piedad popular. Así, por ejemplo, la predicación se desarrolla especialmente en determinados tiempos litúrgicos, como la Cuaresma y el Domingo, en los que tiene lugar la catequesis de adultos, y procura conseguir la conversión del espíritu y de las costumbres de los fieles, acercarles al sacramento de la reconciliación, hacerles volver a la misa dominical, enseñarles el valor del sacramento de la unción de enfermos y del viático. La piedad popular, como en el pasado había sido eficaz para contener los efectos negativos del movimiento protestante, resulta ahora útil para contrarrestar la propaganda corrosiva del racionalismo y, dentro de la Iglesia, las consecuencias nocivas del jansenismo. Por este esfuerzo y por el ulterior desarrollo de las misiones populares, se enriquece la piedad popular, se subrayan de modo nuevo algunos aspectos del misterio cristiano, como por ejemplo, el corazón de Cristo, y nuevos días polarizan la atención de los fieles, como por ejemplo, los 9 primeros viernes de mes. En el siglo XVIII también se debe recordar la actividad de Luis Antonio Muratori, que supo conjugar los estudios eruditos con las nuevas necesidades pastorales y en su célebre obra Della Regolata Devozione dei Cristiani propuso una religiosidad que tomara de la liturgia y de la escritura su sustancia y se mantuviese lejana de la superstición y de la magia. También fue iluminadora la obra del Papa Benedicto XIV, Prospero Lambertini, a quien se debe la importante iniciativa de permitir el uso de la Biblia en lenguas vernáculas. 43. La Reforma Católica había reforzado las estructuras y la unidad del rito de la Iglesia romana. De este modo, durante la gran expansión misionera del siglo XVIII, se difundió la propia liturgia y la propia estructura organizativa en los pueblos en los que se anuncia el mensaje evangélico. En el siglo XVIII, en los territorios de misión, la relación entre liturgia y piedad popular se plantea en términos similares, pero más acentuados que en los siglos XVI y XVII. La liturgia mantiene intacta su fisonomía romana, porque, en parte por temor de
Consecuencias negativas para la fe, no se plantea casi el problema de la enculturación. Hay que mencionar los meritorios esfuerzos de Matteo Ricci con la cuestión de los ritos chinos, y de Roberto de Noubili con los ritos hindúes, y por esto, al menos en parte, se consideró esta liturgia extraña a la cultura autóctona. La piedad popular por una parte corre el riesgo de caer en el sincretismo religioso. Especialmente donde la evangelización no ha entrado en profundidad, por otra parte, se hace cada vez más autónoma y madura, no se limita a proponer los ejercicios de piedad traídos por los evangelizadores, sino que crea otros, con la impronta de la cultura local. La época contemporánea. 44 en el siglo XIX, una vez superada la crisis de la Revolución Francesa, que en su propósito de hacer desaparecer la fe católica se opuso claramente al culto cristiano, se advierte un significativo renacimiento litúrgico. Dicho renacimiento fue precedido y preparado por una afirmación vigorosa de la eclesiología que presentaba a la Iglesia no sólo como una sociedad jerárquica, sino también como pueblo de Dios y comunidad cultural. Junto con este despertar eclesiológico hay que resaltar, como precursores del renacimiento litúrgico, el florecimiento de los estudios bíblicos y patrísticos, la tensión eclesial y ecuménica de hombres como Antonio Rosmini, más 1855, y John Henry Newman, más 1890. En el proceso de renacimiento del culto litúrgico se debe mencionar especialmente la obra del abad Pras Pargueranger, más 1875, restaurador del monacato en Francia y fundador de la abadía de Solesmes. Su visión de la liturgia está penetrada de amor a la Iglesia y a la tradición, sin embargo su respeto a la liturgia romana, considerada como factor indispensable de unidad, le lleva a oponerse a expresiones litúrgicas autóctonas. El renacimiento litúrgico promovido por él, tiene el mérito de no ser un movimiento académico, sino que trata de hacer de la liturgia la expresión cultural, sentida y participada, de todo el pueblo de Dios. 45 Durante el siglo XIX no se produce solo el despertar de la liturgia, sino también, y de manera autónoma, un incremento de la piedad popular. Así, el florecer del canto litúrgico coincide con la creación de nuevos cantos populares, la difusión de subsidios litúrgicos, como los misals bilingües para uso de los fieles, viene acompañada de la proliferación de devocionarios. La misma cultura del romanticismo, que valora de nuevo el sentimiento y los aspectos religiosos del hombre, favorece la búsqueda, la comprensión y la estima de lo popular. También en el campo del culto. En este mismo siglo se asiste a un fenómeno gran alcance, expresiones de culto locales. Nacidas por iniciativa popular, y referidas a sucesos prodigiosos milagros. Apariciones, obtienen posteriormente un reconocimiento oficial, el favor y la protección de las autoridades eclesiásticas y son asumidas por la misma liturgia. En este sentido es característico el caso de diversos santuarios, meta de peregrinaciones, centros de liturgia penitencial y eucarística y lugares de piedad mariana. Sin embargo, en el siglo XIX la relación entre la liturgia, que se encuentra en un periodo de renacimiento, y la piedad popular, en fase de expansión, está afectada por un factor negativo, se acentúa el fenómeno, que ya se daba en la Reforma Católica, de superposición de ejercicios de piedad con las acciones litúrgicas. 46 Al comienzo del siglo XX el Papa San Pío X, 1903 a 1914, se propuso acercar a los fieles a la liturgia, hacerla popular. Pensaba que los fieles adquieren el verdadero espíritu cristiano bebiendo de la fuente primera e indispensable, que es la participación activa en los sacrosantos misterios y en la oración pública y solemne de la Iglesia. Con esto San Pío X contribuyó autorizadamente a afirmar la superioridad objetiva de la liturgia sobre toda otra forma de piedad, rechazó la confusión entre la piedad popular y la liturgia e, indirectamente, favoreció la clara distinción entre los dos campos, y abrió el camino que conduciría a una justa comprensión de su relación mutua. De este modo surgió y se desarrolló, gracias a las aportaciones de hombres eminentes por su ciencia, piedad y pasión eclesial,
el movimiento litúrgico, que tuvo un papel notable en la vida de la Iglesia del siglo XX, y en él los sumos pontífices han reconocido el aliento del Espíritu. El objetivo último de los que animaron el movimiento litúrgico era de índole pastoral, favorecer en los fieles la comprensión, y, consiguientemente, el amor por la celebración de los sagrados misterios, renovar en ellos la conciencia de pertenecer a un pueblo sacerdotal, CFR 1p 2,5. Se entiende que algunos de los exponentes más estrictos del movimiento litúrgico vieran con desconfianza las manifestaciones de la piedad popular y encontraran en ellas una causa de la decadencia de la liturgia. Estaban ante sus ojos los abusos provocados por sobreponer ejercicios de piedad a la liturgia, o incluso la sustitución de la misma con expresiones cultuales populares. Por otra parte, con el objetivo de renovar la pureza del culto divino, miraban, como a un modelo ideal, la liturgia de los primeros siglos de la Iglesia, y, consiguientemente, rechazaban, a veces de manera radical, las expresiones de la piedad popular, de origen medieval o nacidas en la época postridentina. Pero este rechazo no tenía en cuenta de manera suficiente el hecho de que las expresiones de piedad popular, con frecuencia aprobadas y recomendadas por la Iglesia, habían sostenido la vida espiritual de muchos fieles, habían producido frutos innegables de santidad, y habían contribuido en gran medida a salvaguardar la fe y a difundir el mensaje cristiano. Por esto, Pío XII, en el documento programático con el que asumía la guía del movimiento litúrgico, la encíclica Mediator Dei del 21 de noviembre de 1947. Frente al citado rechazo defendía los ejercicios de piedad, con los cuales, en cierta medida, se había identificado la piedad católica de los últimos siglos. Sería misión del Concilio Ecuménico Vaticano II, mediante la Constitución Sacrosanctum Concilium, definir en sus justos términos la relación entre la liturgia y la piedad popular, proclamando el primado indiscutible de la Santa Liturgia y la subordinación a la misma de los ejercicios de piedad, aunque recordando la validez de estos últimos. Liturgia y piedad popular, problemática actual. 47 del cuadro histórico que hemos trazado aparece claramente que la cuestión de la relación entre liturgia y piedad popular no se plantea solo hoy, a lo largo de los siglos. Aunque con otros nombres y de manera diversa, se ha presentado más veces y se le han dado diversas soluciones. Es necesario ahora, desde lo que enseña la historia, sacar algunas indicaciones para responder a los interrogantes pastorales que se presentan hoy con fuerza y urgencia. Indicaciones de la historia, causas del desequilibrio. 48. La historia muestra, ante todo, que la relación entre liturgia y piedad popular se deteriora cuando en los fieles se debilita la conciencia de algunos valores esenciales de la misma liturgia. Entre las causas de este debilitamiento se pueden señalar escasa conciencia o disminución del sentido de la Pascua y del lugar central que ocupa en la historia de la salvación, de la cual la liturgia cristiana es actualización, donde esto sucede los fieles orientan su piedad, casi de manera inevitable, sin tener cuenta de la jerarquía de las verdades, hacia otros episodios salvíficos de la vida de Cristo y hacia la Virgen Santísima, los ángeles y los santos. Pérdida del sentido del sacerdocio universal en virtud del cual los fieles están habilitados para ofrecer sacrificios agradables a Dios, por medio de Jesucristo, 1p. 2,5, CFR. ROM 12,1, y a participar plenamente, según su condición, en el culto de la Iglesia. Este debilitamiento, acompañado con frecuencia por el fenómeno de una liturgia llevada por clérigos, incluso en las partes que no son propias de los ministros sagrados, da lugar a que a veces los fieles se orienten hacia la práctica de los ejercicios de piedad, en los cuales se consideran participantes activos. El desconocimiento del lenguaje propio de la liturgia, el lenguaje, los signos, los símbolos, los gestos rituales, por los cuales los fieles pierden en gran medida el sentido de la celebración. Esto puede producir en ellos el sentirse extraños a la celebración litúrgica, de este modo tienden fácilmente a preferir los ejercicios de piedad
cuyo lenguaje es más conforme a su formación cultural, o las devociones particulares, que responden más a las exigencias y situaciones concretas de la vida cotidiana. 49. Cada uno de estos factores, que no raramente se dan a la vez en un mismo ambiente, produce un desequilibrio en la relación entre liturgia y piedad popular, en detrimento de la primera y para empobrecimiento de la segunda. Por lo tanto, se deberán corregir mediante una inteligente y perseverante acción catequética y pastoral. Por el contrario, los movimientos de renovación litúrgica y el crecimiento del sentido litúrgico en los fieles dan lugar a una consideración equilibrada de la piedad popular en relación con la liturgia. Esto se debe estimar como un hecho positivo, conforme a la orientación más profunda de la piedad cristiana, a la luz de la Constitución sobre liturgia. 50. En nuestro tiempo la relación entre liturgia y piedad popular se considera sobre todo a la luz de las directrices contenidas en la Constitución Sacrosanctum Concilium, las cuales buscan una relación armónica entre ambas expresiones de piedad, aunque la segunda está objetivamente subordinada y orientada a la primera. Esto quiere decir, en primer lugar, que no se debe plantear la relación entre liturgia y piedad popular en términos de oposición, pero tampoco de equiparación o de sustitución. De hecho, la conciencia de la importancia primordial de la liturgia y la búsqueda de sus expresiones más auténticas no debe llevar a descuidar la realidad de la piedad popular y mucho menos a despreciarla o a considerarla superflua o incluso nociva para la vida cultural de la Iglesia. La falta de consideración o de estima por la piedad popular pone en evidencia una valoración inadecuada de algunos hechos eclesiales y parece provenir más bien de prejuicios ideológicos que de la doctrina de la fe. Dicho planteamiento provoca una actitud que no tiene en cuenta que la piedad popular es también una realidad eclesial promovida y sostenida por el Espíritu, sobre la cual el magisterio ejerce su función de autentificar y garantizar. No considera suficientemente los frutos de gracia y de santidad que ha producido la piedad popular y que continúa produciendo en la Iglesia. No raras veces es expresión de una búsqueda ilusoria de una liturgia pura, la cual, además de la subjetividad de los criterios con los que se establece la paritas, es, como enseña la experiencia secular, más una aspiración ideal que una realidad histórica. Se confunde un elemento noble del espíritu humano, esto es, el sentimiento, que penetra legítimamente muchas expresiones de la piedad litúrgica y de la piedad popular, con su degeneración, esto es, el sentimentalismo. 51. Sin embargo, en la relación entre liturgia y piedad popular a veces se presenta el fenómeno opuesto, es decir, tal valoración de la piedad popular que en la práctica va en detrimento de la liturgia de la Iglesia. No se puede silenciar que donde suceda tal cosa, sea por una situación de hecho, sea por una opción doctrinal deliberada, se produce una grave desviación pastoral, la liturgia no sería ya la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza, sino una expresión cultural considerada como algo ajeno a la comprensión y a la sensibilidad del pueblo y que, de hecho, resulta descuidada y relegada a un segundo lugar, o reservada para grupos particulares. 52. La intención encomiable de acercar al hombre contemporáneo, sobre todo al que no ha recibido suficiente formación catequética, al culto cristiano y la dificultad que se constata en determinadas culturas, para asimilar algunos elementos y estructuras de la liturgia, no debe dar lugar a una desvalorización teórica o práctica de la expresión primaria y fundamental del culto litúrgico. De este modo, en lugar de afrontar con visión de futuro y perseverancia las dificultades reales, se piensa que se pueden resolver de una manera simplista. 53. Donde los ejercicios de piedad se practican en perjuicio de las acciones litúrgicas, se suelen escuchar afirmaciones como: la piedad popular es un ámbito adecuado para celebrar de manera libre y espontánea la vida en sus múltiples expresiones, la liturgia, en cambio, centrada en el misterio de Cristo es anamnética por su propia naturaleza, inhibe la espontaneidad y resulta repetitiva y formalista. La liturgia no consigue que los fieles se vean implicados en la totalidad de su ser, en su corporeidad y en su espíritu,
La piedad popular, en cambio, al hablar directamente al hombre, lo implica en su cuerpo, corazón y espíritu. La piedad popular es un espacio real y auténtico para la vida de oración. A través de los ejercicios de piedad el fiel entra en verdadero diálogo con el Señor, con palabras que comprende plenamente y que siente como propias. La liturgia, por el contrario, al poner en sus labios palabras que no son suyas, y que resultan con frecuencia extrañas a su cultura, más que un medio resulta un impedimento para la vida de oración. La ritualidad con la que se expresa la piedad popular es percibida y acogida por el fiel. Porque hay una correspondencia entre su mundo cultural y el lenguaje ritual. La ritualidad propia de la liturgia, en cambio, no se comprende, porque sus modos de expresión provienen de un mundo cultural que el fiel siente como algo distinto y lejano. 54. En estas afirmaciones se acentúa de modo exagerado y dialéctico la diferencia que no se puede negar, existe en algunas áreas culturales entre las expresiones de la liturgia y las de la piedad popular. Es cierto, sin embargo, que donde se sostienen estas opiniones, el concepto auténtico de liturgia cristiana está gravemente comprometido, si no vaciado del todo de sus elementos esenciales. Contra tales opiniones hay que recordar la palabra grave y meditada del último concilio ecuménico: toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. 55. La exaltación unilateral de la piedad popular, sin tener en cuenta la liturgia, no es coherente con el hecho de que los elementos constitutivos de esta última se remontan a la voluntad de mismo Jesús de instituirlos, y no subraya, como se debe, su insustituible valor soteriológico y doxológico. Después de la ascensión del Señor a la gloria del Padre y el don del Espíritu, la perfecta glorificación de Dios y la salvación del hombre se realizan principalmente a través de la celebración litúrgica, la cual exige la adhesión de la fe e introduce al creyente en el evento salvífico fundamental, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Siefar. Rom 6,2 a 6, 1 Sioar 11,23 a 26. La Iglesia, en la autocomprensión de su misterio y de su acción cultual y salvífica, no duda en afirmar que mediante la liturgia se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía. Esto no excluye la importancia de otras formas de piedad. 56. La falta de estima, teórica o práctica, por la liturgia conduce inevitablemente a oscurecer la visión cristiana del misterio de Dios, que se inclina misericordiosamente sobre el hombre caído para acercarlo así, mediante la encarnación del Hijo y el don del Espíritu Santo, a no percibir el significado de la historia de la salvación y la relación que existe entre la antigua y la nueva alianza, a subestimar la palabra de Dios, única palabra que salva, de la cual se nutre y a la que se refiere continuamente la liturgia, a debilitar en el espíritu de los fieles la conciencia del valor de la obra de Cristo, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, el solo Salvador y único mediador. 1 Tim 2,5, Ech. 4,12, a perder el sensus ecclesiae. 57. El acento exclusivo en la piedad popular, que por otra parte, como ya se ha dicho, se debe mover en el ámbito de la fe cristiana, puede favorecer un alejamiento progresivo de los fieles respecto a la revelación cristiana y la reasunción indebida o equivocada de elementos de la religiosidad cósmica o natural, puede introducir en el culto cristiano elementos ambiguos, procedentes de creencias precristianas, o simplemente expresiones de la cultura y psicología de un pueblo o etnia, puede crear la ilusión de alcanzar la trascendencia mediante experiencias religiosas viciadas, puede comprometer el auténtico sentido cristiano de la salvación como don gratuito de Dios, proponiendo una salvación que sea conquista del hombre y fruto de su esfuerzo personal. No se debe olvidar el peligro, con frecuencia real, de la desviación pelagiana, puede, finalmente, hacer que la función de los mediadores secundarios, como la Virgen María, los ángeles y los santos, e incluso los protagonistas de la historia nacional,
Suplanten en la mentalidad de los fieles el papel del único mediador, el Señor Jesucristo. 58. Liturgia y piedad popular son dos expresiones legítimas del culto cristiano, aunque no son homologables. No se deben oponer, ni equiparar, pero sí armonizar, como se indica en la Constitución litúrgica. Es preciso que estos mismos ejercicios, de piedad popular, se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos, de modo que vayan de acuerdo con la Sagrada Liturgia, en cierto modo deriven de ella y a ella conduzcan al pueblo, ya que la liturgia, por su naturaleza, está muy por encima de ellos. Así pues, liturgia y piedad popular son dos expresiones cultuales que se deben poner en relación mutua y fecunda. En cualquier caso, la liturgia deberá constituir el punto de referencia para encauzar con lucidez y prudencia los anhelos de oración y de vida carismática que aparecen en la piedad popular. Por su parte, la piedad popular, con sus valores simbólicos y expresivos, podrá aportar a la liturgia algunas referencias para una verdadera enculturación, y estímulos para un dinamismo creador eficaz. La importancia de la formación. 59. A la luz de todo lo que se ha recordado, el camino para que desaparezcan los motivos de desequilibrio o de tensión entre liturgia y piedad popular es la formación tanto del clero como de los laicos. Junto a la necesaria formación litúrgica, tarea a largo plazo, que siempre se debe redescubrir y profundizar, es necesario como complemento. Para conseguir una rica y armónica espiritualidad, cultivar la formación en lo referente a la piedad popular. Realmente, dado que la vida espiritual no se agota con la sola participación en la liturgia, limitarse exclusivamente a la educación litúrgica no llena todo el campo del acompañamiento y crecimiento espiritual. Por lo demás, la acción litúrgica, en especial la participación en la Eucaristía, no puede penetrar en una vida carente de oración personal y de valores comunicados por las formas tradicionales de piedad del pueblo cristiano. La vuelta propia de nuestros días a prácticas religiosas de procedencia oriental, con diversas reelaboraciones, es una muestra de un deseo de espiritualidad del existir, sufrir y compartir. Las generaciones posconciliares, según los diversos países, no tienen experiencia de las formas de devoción que tenían las generaciones anteriores. Por esto la catequesis y las actividades educativas no pueden descuidar, al proponer una espiritualidad viva, la referencia al patrimonio que representa la piedad popular. Especialmente los ejercicios de piedad recomendados por el Magisterio.